Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy nos sumergimos en un tema que ha desatado una tormenta mediática, una historia que, francamente, ha dejado a muchos de nosotros en un estado de conmoción y profunda preocupación. Vamos a desentrañar un acontecimiento reciente que involucra a Kerem y Hande, dos nombres que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo y que, sin duda, conocen muy bien y han captado la atención de innumerables seguidores. El título que ha brillado en sus pantallas, Kerem culpable, Hande en rehabilitación tras impactante caída, es el crisol donde confluyen las preguntas y las inquietudes, y el punto de partida de nuestra conversación de hoy. Y antes de que nos perdamos en los intrincados detalles, quiero recordarles algo vital, algo que garantiza que permanezcan conectados a la vanguardia de las noticias y los análisis que tanto nos apasionan. Si aún no han dado el paso, suscríbanse a nuestro canal. De esta manera, se aseguran de ser los primeros en recibir nuestras actualizaciones y se mantienen a la par con las noticias más candentes y los análisis más profundos que con dedicación compartimos. Ahora, sin más preámbulos, vamos a desmantelar esta noticia que ha sacudido los cimientos de muchos. La frase lapidaria Kerem culpable es, sin duda alguna, un anzuelo que atrapa la atención de inmediato, una declaración que exige una explicación contundente. ¿Culpable de qué exactamente? ¿Qué significa esta acusación en el laberíntico contexto de lo que ha sucedido con Hande? Y luego la otra mitad de la ecuación, la que evoca una ola de preocupación, Hande en rehabilitación tras impactante caída. Aquí es donde la ansiedad se eleva, donde la fragilidad humana se asoma. Una caída impactante, especialmente para una figura en el ojo público, puede tener ramificaciones devastadoras, tanto físicas como emocionales. Nuestra meta hoy no es otra que la de escudriñar los detalles de este incidente hasta donde sea posible, comprender las implicaciones de cada una de sus aristas, y en la medida de nuestras capacidades, arrojar algo de luz sobre lo que ha ocurrido y lo que el futuro depara para ambos. Lejos de la intención de juzgar a nadie, buscamos informar y, en la medida de lo posible, descifrar una situación que ha generado un mar de interrogantes y especulaciones. Comencemos por la parte que despierta la mayor inquietud, la que nos lleva a detenernos y reflexionar sobre la vulnerabilidad inherente a la condición humana, la caída de Hande. Los detalles específicos, la secuencia de eventos que condujeron a esta impactante caída, son cruciales para comprender la magnitud de la situación. ¿Fue un desafortunado accidente doméstico, un traspié en el fragor de su trabajo, o quizás un suceso más inesperado y perturbador? La severidad de la caída es el factor determinante que justifica la necesidad de un proceso de rehabilitación. La rehabilitación, como bien sabemos, es un camino arduo y a menudo plagado de dificultades, un viaje que exige una dosis considerable de dedicación, resiliencia y, sobre todo, un sólido sistema de apoyo. Para una persona que está acostumbrada a un ritmo de vida vertiginoso, a estar en constante movimiento, a trabajar bajo el implacable escrutinio de los reflectores, este proceso de recuperación puede ser exponencialmente más desafiante. Una batalla tanto en el frente físico como en el psicológico. Intentemos ponernos en su lugar, imaginen la frustración que se cierne, el dolor sordo y persistente, la incertidumbre que se apodera de quien atraviesa un proceso de sanación. Es un crudo recordatorio de que, más allá de la fama y la visibilidad que los rodea, son seres humanos con sus propias fragilidades y vulnerabilidades. Ahora, enlazando esta preocupación con la enigmática frase Kerem culpable. Esta acusación o implicación, la sombra de la culpabilidad que planea sobre Kerem, es lo que añade una capa de complejidad y drama a la narrativa que hasta ahora se ha vislumbrado. Si Kerem es declarado culpable en relación directa o indirecta con la caída de Hande, las implicaciones se expanden de manera exponencial. ¿De qué tipo de culpabilidad estamos hablando? ¿Es una culpabilidad de índole legal, que podría desembocar en procesos judiciales y sanciones? ¿O nos referimos a una culpabilidad moral, que puede erosionar profundamente las relaciones personales y la reputación, dejando cicatrices imborrables? Si las responsabilidades legales entran en juego, esto podría desencadenar un proceso judicial prolongado y enmarañado, lleno de testimonios, pruebas y veredictos inciertos. Si la culpabilidad se enmarca en el terreno moral, las ramificaciones pueden ser igualmente destructivas, afectando el tejido mismo de sus vidas. Es fundamental, en estas circunstancias, tener presente que en situaciones de esta naturaleza, las versiones de los hechos suelen ser múltiples y, a menudo, contradictorias. La verdad completa, esa que nos permita alcanzar una comprensión cabal,
puede resultar esquiva y difícil de discernir en medio del torbellino de información. Los medios de comunicación, las redes sociales, con su vorágine de comentarios y opiniones, pueden amplificar rumores y especulaciones a proporciones desmesuradas, haciendo que la tarea de llegar a una conclusión clara sea una odisea. Por esta razón, en este canal, nuestro compromiso inquebrantable es basarnos siempre en la información más fiable y contrastada posible, presentándola de manera equilibrada y objetiva. Vamos a permitirnos especular un poco, pero siempre con la debida cautela y responsabilidad. Si Kerem está de alguna manera involucrado en este lamentable suceso, ¿cuál podría ser su rol en esta compleja ecuación? ¿Fue un mero descuido, una imprudencia inconsciente, o algo con una intencionalidad más sombría? La palabra culpable sugiere de manera inequívoca un grado de responsabilidad que trasciende la mera casualidad, un nexo causal que lo vincula al resultado. Podría ser que Kerem, de una forma u otra, haya contribuido significativamente a la cadena de eventos que culminó en la caída de Hande. Esta contribución podría manifestarse de manera directa, como un acto físico específico, o de forma indirecta, a través de una negligencia o una acción que, sin ser malintencionada, puso a Hande en una situación de riesgo inminente. La rehabilitación de Hande en este contexto adquiere una dimensión aún más crítica y focal. No solo por la imperiosa necesidad de su recuperación física, sino también por el peso emocional que la situación de Kerem y las implicaciones de su presunta culpabilidad pueden añadir a su ya delicado estado. El estrés inherente a un proceso legal o a una controversia pública puede tener un impacto devastador en la recuperación de cualquier persona, y más aún si esta persona es la víctima de la situación que se está investigando. La energía y la fortaleza mental que Hande necesitaría para sanar por completo podrían estar siendo drenadas por la ansiedad, la preocupación y la incertidumbre que emanan de las consecuencias que afectan a Kerem. En estas historias, la narrativa pública a menudo se teje con hilos de emoción y drama. Se erige una figura de víctima, y en este caso, se señala a un supuesto culpable. Sin embargo, la realidad, en su intrínseca complejidad, raramente se ajusta a esquemas tan simplistas. Podría haber circunstancias atenuantes, malentendidos profundos, o una intrincada red de eventos que en su concatenación, llevaron a la situación actual. Es de suma importancia evitar precipitarse en juicios sumarios y esperar a que los hechos se aclaren por completo, con la paciencia y la objetividad que la situación amerita. Detengámonos a pensar en las posibles ramificaciones de todo este entramado. Para Hande, la rehabilitación se erige como una prioridad absoluta e innegociable. Su salud y su bienestar, su plena recuperación, deben ocupar el primer y más importante lugar en la agenda. Los equipos de expertos en rehabilitación, profesionales dedicados y con un profundo conocimiento de la recuperación física, trabajarán incansablemente para ayudarla a recuperar la movilidad perdida, la fuerza muscular y la funcionalidad general de su cuerpo. Este proceso puede implicar sesiones intensivas de fisioterapia, terapia ocupacional, y es muy probable un valioso apoyo psicológico para ayudarla a procesar el trauma de la caída y el impacto emocional de la situación circundante. Es un camino de recuperación largo y arduo, que exige una dosis inmensa de paciencia y perseverancia. Para Kerem, si la culpabilidad se confirma de manera fehaciente, las consecuencias podrían ser de gran calado, abarcando esferas legales, profesionales y personales. Podría enfrentarse a demandas legales millonarias, a la pérdida de oportunidades laborales cruciales para su carrera, y a un daño irreparable en su imagen pública, esa que tanto cuesta construir y tan fácil es erosionar. La forma en que Kerem gestione esta crisis, la manera en que afronte las acusaciones y las posibles consecuencias, será un factor determinante para su futuro. La admisión de responsabilidad, la plena cooperación con las autoridades pertinentes y un genuino y palpable esfuerzo por enmendar cualquier daño causado, podrían ser pasos vitales y necesarios en su propio camino de redención y reconstrucción. Es un momento sumamente delicado para ambos. Las relaciones personales en cualquier nivel a menudo se ponen a prueba hasta sus límites en situaciones de crisis extrema, y esta, sin lugar a dudas, se perfila como una crisis de proporciones considerables. Si Kerem y Hande comparten algún tipo de relación, ya sea romántica, de amistad profunda o de colaboración profesional, esta situación puede generar tensiones monumentales y agrietar los cimientos de dicha conexión. La confianza mutua, una comunicación abierta y honesta, y un apoyo incondicional son pilares fundamentales en cualquier relación, pero adquieren una importancia capital cuando uno de los involucrados atraviesa un momento tan devastador y el otro se encuentra en el banquillo de los acusados, enfrentando graves acusaciones.
Además de las profundas implicaciones personales que hemos analizado, es imperativo considerar el impacto potencial en sus respectivas carreras. La industria del entretenimiento, con su naturaleza volátil y su insaciable sed de novedad, puede ser a menudo implacable. Las controversias, incluso aquellas que tienen su origen en la esfera privada, pueden proyectar una sombra pública duradera, capaz de eclipsar años de arduo trabajo y dedicación. Los contratos de patrocinio, los proyectos cinematográficos y televisivos, la percepción que el público tiene de ellos, todo puede verse afectado de manera significativa y, en algunos casos, irreversible. También es esencial reflexionar sobre la forma en que la sociedad, en su conjunto, reacciona ante este tipo de noticias. Las redes sociales, en particular, pueden transformarse en tribunales públicos improvisados, donde las opiniones se forman a la velocidad de la luz y, lamentablemente, a menudo sin una base sólida de hechos verificados. La presión mediática, el constante bombardeo de preguntas y juicios, puede volverse abrumador e insoportable para las personas directamente involucradas. Es un recordatorio contundente de la importancia fundamental de cultivar la empatía y de abstenernos de contribuir a la propagación de rumores infundados o juicios precipitados. En este vídeo, nuestro humilde intento ha sido el de ofrecer un panorama general, una aproximación a la situación, partiendo del título impactante que nos ha convocado. La culpabilidad de Kerem y la rehabilitación de Hande tras una impactante caída son dos piezas cruciales, pero aún incompletas, de un rompecabezas intrincado y complejo. Lo que necesitamos desesperadamente para alcanzar una comprensión total y cabal de la dinámica de lo sucedido es mucha más información. ¿Hubo testigos presenciales de la caída? ¿Se han presentado pruebas contundentes ante las autoridades o en el foro público? ¿Han emitido Kerem o Hande alguna declaración oficial sobre el incidente? Estas son, precisamente, las preguntas que todos compartimos y que anhelamos tener respuesta. La rehabilitación de Hande, independientemente de las circunstancias que rodearon su desafortunada caída, es un proceso que merece nuestro más profundo respeto y, para quienes la siguen y la admiran, su sincero apoyo. Deseamos fervientemente que su recuperación sea lo más completa y rápida posible, que pueda retomar las riendas de su vida y regresar a sus actividades con la mayor normalidad y plenitud. En cuanto a Kerem, la etiqueta de culpable es un lastre pesado y grave. Si existe una base legal o moral sólida que la sustente, inevitablemente habrá consecuencias. La justicia, en cualquiera de sus manifestaciones, buscará su curso, y es imperativo que así sea. Lo que sí podemos y debemos esperar es que, si se determina alguna responsabilidad, exista una rendición de cuentas adecuada y proporcionada. Este tipo de noticias, aunque indudablemente tristes y motivo de honda preocupación, también nos invitan a una profunda reflexión sobre la fragilidad inherente a la vida, sobre las complejidades y los matices de las relaciones humanas, y sobre la forma en que la fama puede magnificarse hasta proporciones épicas, amplificando incluso los momentos más privados y vulnerables de la existencia. Es un recordatorio vívido y palpable de que, detrás del brillo de las cámaras y del eco de los titulares, hay personas reales, con vidas complejas, emociones profundas y luchas silenciosas. Para ir concluyendo nuestra conversación de hoy, hagamos un breve repaso de los puntos clave que hemos abordado. Hemos partido del impactante título que ha capturado nuestra atención: Kerem culpable, Hande en rehabilitación tras impactante caída. Hemos explorado las posibles interpretaciones de la ambigua culpabilidad de Kerem y hemos ponderado la gravedad de la impactante caída de Hande, un suceso que ha requerido un prolongado y arduo proceso de rehabilitación. Hemos reflexionado con la seriedad que el tema amerita sobre las amplias implicaciones personales, profesionales y sociales de esta delicada situación, haciendo hincapié en la imperiosa necesidad de ejercer prudencia y cultivar la empatía. La salud y la recuperación completa de Hande son, sin duda alguna, lo más importante en este momento, mientras que la situación de Kerem podría acarrear repercusiones significativas y duraderas. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en esta profunda y, esperamos, esclarecedora conversación. Su tiempo y su valiosa atención son inmensamente apreciados por todos nosotros. Nos encantaría, y sería un verdadero privilegio, conocer su opinión al respecto. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Han estado siguiendo este caso de cerca? Por favor, no duden en compartir sus reflexiones y comentarios más abajo. Queremos leer sus pensamientos, fomentar un espacio de diálogo respetuoso y enriquecedor. Y por último, pero no menos importante, si han encontrado útil, interesante o simplemente intrigante este vídeo, les rogamos encarecidamente que le den un gran y sonoro me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que un mayor número de personas puedan informarse y, sobre todo, debatir de manera constructiva sobre este trascendente tema. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ni un solo contenido futuro como este. Su apoyo es el combustible que nos impulsa a seguir adelante, a investigar y a compartir. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en la próxima entrega.